hermanos, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical del Centro Cristiano El Conquistador. Y bueno, ya están todos listos, ya llamaron a toda la familia, ya están reunidos ahí en la sala, en el comedor o donde sea que ustedes se sientan cómodos para poder recibir este día de parte de Dios. Ya tienen su cuaderno, colores y todo lo necesario. Bueno, pues mientras nuestros demás hermanos se están preparando, también nos podemos saludar en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo, donde podemos también interactuar con otros hermanos. Y bueno, ¿qué les parece si ya estamos listos? Podemos comenzar. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te adoraré. Eres, Señor, por
siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te adoraré. Eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. ¿Qué tal, hermanos? Le damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de conectarnos, estar unidos a través de este medio y estar unidos también con el Señor y su palabra. Le damos gracias porque Él ha sido tan bueno con todos nosotros y día a día nos sostiene. Su gracia es suficiente para todos nosotros. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando en un mensaje muy interesante. Es un relato que aparece en Mateo de una experiencia que vivieron los discípulos que se puede asemejar tal vez a muchas de nuestras experiencias pasadas, presentes o futuras. Y voy a empezar de esta manera. En muchas ocasiones podemos encontrarnos en medio de situaciones adversas y hasta aterradoras en donde podemos sentir que nos hundimos. Pero en esos precisos momentos podemos gritar desde el fondo de nuestro corazón: sálvame, Señor, que me hundo. Y verdaderamente contar con la ayuda de nuestro Señor, que extiende su mano para levantarnos. Tener a Jesús presente en nuestra vida siempre nos llevará a cobrar ánimo y a continuar adelante con la tarea que Él nos haya encomendado. Y esa es la historia que vivieron los discípulos de Jesús y que en este día vamos a reflexionar. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, a partir del verso 22 en adelante. Voy a dar lectura. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente,
subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos, Señor, en corazón entre nosotros, Señor, de corazón entre nosotros y contigo. Y queremos, Señor, pedirte que en este día podamos, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, y encomendamos este tiempo, Señor, y este espacio en tus manos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir viendo verso por verso y vamos a regresar al 22 y donde nos vamos a detener luego para reflexionar un poco más. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Aquí podemos ver algunas cosas importantes. Jesús les había dado instrucciones específicas a sus discípulos. Debían regresar a la barca y cruzar al otro lado del lago. Esto es rumbo hacia Capernaum. Y eso es lo que hicieron ellos. Ellos no estaban siguiendo una iniciativa propia al subirse a la barca y remar. Más bien, ellos estaban siguiendo la dirección de su Señor. Y aquí podemos aprender algo. El hecho de seguir a Jesús y su dirección no significa que no encontraremos problemas y dificultades en el camino, pero que sí podemos contar con su presencia en toda situación. Los discípulos se encontraron con adversidades, con problemas, haciendo exactamente lo que Jesús les había pedido. Estaban caminando en la voluntad del Señor, siguiendo su dirección, pero al mismo tiempo encontrando problemas. Vamos a continuar con el verso 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Verso 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Este relato también se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde podemos encontrar información complementaria.
ahí se nos relata que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús. Aquí Mateo nos cuenta que fue a eso de las 3 de la madrugada, o la cuarta vigilia, como dicen otras traducciones, que comprende el horario de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. ¿Se imaginan? Los discípulos habían estado remando por varias horas, casi desde la puesta del sol o desde el atardecer, como nos narra Juan, hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Seguramente hasta este momento estaban fatigados, exhaustos, cansados, y el mar embravecido y los vientos contrarios les dificultaban la tarea de poder avanzar. Anteriormente, ellos habían experimentado una situación de tormenta, pero en ese entonces Jesús se encontraba con ellos en la barca. Ese relato se encuentra en el capítulo 8 de Mateo. Pero en esta ocasión particular, Jesús no estaba con ellos. Siempre hay nuevas experiencias y nuevos desafíos que enfrentar, y también nuevas lecciones que aprender. Aquí los discípulos tuvieron que aprender que es el poder de Cristo lo que los sostendría en toda tarea por Él encomendada, ya sea que estuviera Él físicamente o no. Y aquí nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tarea se nos ha encomendado? ¿Qué nuevos desafíos estamos enfrentando en este tiempo? Puede ser en el campo familiar, en lo ministerial, en lo personal, en lo social, en el campo del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ha resultado fácil? ¿Ha resultado difícil? ¿Frustrante? ¿Imposible? En todo esto, el poder de Cristo nos puede sostener. Vamos a continuar con el verso 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Aquí podemos ver que de pronto la situación empeora al creer que un fantasma se acercaba a ellos. Dice, quedaron aterrados, llenos de miedo. La versión de la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. ¿Se imaginan el panorama? 12 hombres en una barca, fatigados de remar contra el viento y las olas, internados a 5 o 6 kilómetros en medio del lago, a las 3 de la madrugada, aterrados y gritando de miedo por la aparición de un fantasma. Creo que son de esas situaciones que en el momento las vives terriblemente, pero después de un tiempo las recuerdas y te ríes de lo sucedido. Pero en ese momento de terror, toda clase de ideas y pensamientos pasaron por sus mentes. Toda clase de supersticiones y temores llenaron sus corazones y emociones. Por ahí en un comentario leía que
podrían haber surgido ideas de ciertos fantasmas que venían a buscar su vida. Entonces, toda clase de supersticiones y temores de pronto inundaron la mente, la emoción de los discípulos. Y esto último fue causado por su percepción. Y este es otro problema, nuestra percepción de las cosas, que dependiendo a veces nuestro enfoque y nuestro estado de ánimo tiende a agrandar o empeorar las cosas. La imaginación fluye, generalmente creando panoramas terribles, pero inexistentes. Habían cosas que eran reales y ciertas. Era real el viento fuerte, el oleaje fuerte. Era cierto que estaban cansados, agotados de remar por tanto tiempo, y evidentemente había cierto, es posible, frustración, tal vez temor de la barca, pero aunado a toda esta situación problemática, se suman un problema que tiene que ver con la percepción de las cosas. De pronto creyeron que veían un fantasma que venía por ellos. Y eso los lleva a un estado todavía mayor de terror y pavor. Empeoraron las cosas. Pero en medio de toda esa confusión, de pronto se escucha la voz de Jesús en el verso 27. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Oh, esa es la voz del Señor, que puede calmar los corazones afligidos e infundir ánimo y fuerzas y vida. Y creo que el Señor a muchos de nosotros nos dice estas mismas palabras. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Independientemente del desenlace de las cosas o del desarrollo complicado del presente, lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, es saber que Jesús está acompañándonos. Su presencia en nuestra vida es lo vital. Él es lo últimamente necesario e importante. Y la razón por la cual los discípulos en este momento podían dejar de tener miedo y cobrar ánimo era que Jesús dijo, yo estoy aquí. Él es la razón de no tener miedo. Él es la razón de cobrar ánimo. Fue su presencia en medio de ellos y es su presencia en medio de nosotros. No tengan miedo. ¿Por qué? Tengan ánimo. ¿Por qué? Yo estoy aquí. Por esa razón. Por la persona de Jesús presente en medio nuestro, en nosotros. Continuamos con el verso 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Este es Pedro con su impulsividad característica. Quería que Jesús le ordenara ir a él sobre el agua. Una petición osada. En el 29, Jesús le responde y le dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua
hacia Jesús. Aquí Pedro vive una experiencia única en su vida. Por unos momentos pudo caminar sobre el agua, algo sorprendente. Pero el verso 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y aquí ocurre algo muy interesante para notar. No es que Pedro hasta ese momento se dio cuenta de la magnitud del fuerte viento y las olas, porque ahí dice que cuando él vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Recordemos que él, junto a los demás discípulos, ya llevaba un buen tiempo de estar luchando contra el viento y las olas. Y no es que el viento y las olas de pronto cambiaron, era la misma fuerza que antes, el mismo ímpetu. Pero la diferencia acá es que Pedro, por un momento, había concentrado toda su atención en Jesús y sus palabras. Las palabras de Jesús fueron: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y luego Pedro recibió unas palabras directamente a su persona. Jesús le dijo: sí, ven. Eso era lo que Pedro tenía en su mente, en su corazón, y eso es lo que le permitió bajarse de la barca y caminar hacia Jesús. Se enfocó en Él, en su persona, en su presencia, en sus palabras. Y por un momento, toda la gravedad de la tempestad perdió fuerza en Él. Bajó sin miedo y caminó por unos instantes sobre el agua. Entonces no es que fuera antes distinta la fuerza hasta ese momento, sino lo distinto fue su enfoque, su atención. Pero al concentrarse en la fuerza de la naturaleza y de la tempestad, ocurre lo siguiente: se aterrorizó. Perdió su atención en Jesús. Y entonces Pedro comenzó a hundirse. Quitar la mirada de Jesús puede ser muy peligroso. Y aquí podemos pensar: ¿dónde está nuestra atención? ¿En qué o en quién nos hemos estado concentrando? También aquí hay un consejo que podemos recordar que nos da Pablo, que escribe a los Filipenses en el capítulo 4, verso 8, y es Pablo de alguna manera confirmando esto de dónde debe estar la concentración y la atención. Dice en Filipenses: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y yo pienso que lo que primero tendría que estar en nuestra mente, que por supuesto reúne todas estas características, es la persona de Jesús. En Él está la verdad, la pureza, todo lo admirable. Él en primer lugar. Y después, todas las cosas a nuestro alrededor que tienen estas características. Pero Pablo nos anima a tener una atención hacia este tipo de cosas. Entonces, aquí podemos ver que Pedro, de alguna manera, al concentrarse en esta tempestad, tuvo una caída, podríamos pensar, mental interna, una cuestión de concentración y de enfoque. Aquí primero se dio
y luego como consecuencia se hundió en el agua. Primero fue como un hundimiento mental y luego un hundimiento o una caída física sobre o en el agua. Dice, continuando el verso, ¡sálvame, Señor!, gritó. Yo creo que fueron gritos más fuertes, llenos de emoción. Imagínense cómo habrán sido estos gritos de Pedro, llenos de desesperación y pavor, porque leíamos que se aterrorizó. Pero como sea, sacó la voz y gritó al Señor, ¡sálvame, Señor! Verso 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Esto es maravilloso porque es lo que Cristo hace también con nosotros. Nos extiende la mano y nos sostiene cuando le decimos socorro, auxilio, Señor, que me hundo. Continuando con el verso, dice luego, ¿tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? En lo personal, no creo que estas palabras hayan sido en un tono de enojo, de un tono de regaño, como pensando que Jesús le pudo haber dicho así, más o menos, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? No creo que hayan sido en ese tono. Esto es algo difícil que no se puede como traducir el tono o el ánimo. Pero yo pienso que Jesús se emocionó verdaderamente al ver a Pedro caminar esos primeros pasos sobre el agua. Y yo lo pienso más como un papá cuando se alegra, cuando su pequeño hijo comienza a dar sus primeros pasos. Es una alegría. Es algo muy parecido porque el papá está contemplando a su hijo caminar, pero al mismo tiempo está pendiente de la caída que de pronto pudiera suceder y está ahí listo para sostenerlo. Yo siento que esto es algo parecido, como un papá a un hijo, Jesús a Pedro. Yo creo que Jesús se emocionó aún desde la petición de Pedro, que podríamos pensar que fue osada, de decirle al Señor, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas hacia ti. Podríamos pensar es una petición osada, ingenua, imprudente, valiente, no sé, no sabemos. No está nada registrado que Jesús le haya dicho algo al respecto, pero podemos darnos cuenta en otras situaciones donde Jesús se maravillaba de alguna manera al encontrar gente que tenía fe. En una ocasión admira la fe de una persona. Y yo creo que esta petición, como sea de Pedro, que no es tan fácil saber el corazón de toda esta petición en él, si fue del momento, como les decía hace un momento, algo de valentía, de osadía, de ingenuidad, no sabemos, pero como sea y de todas maneras, demuestra y denota confianza en Jesús. Entonces, por eso yo creo que estas palabras de Jesús hacia Pedro van en un tono más como, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? O tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Como en ese tipo de tono. Vamos a continuar con el verso 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos
lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Todo tiene su tiempo. No sé cuántos metros logró avanzar Pedro sobre el agua, pero cuando Jesús lo sostiene y los metros que les llevó regresar a la barca o ir hacia la barca, todavía estaban los vientos y las olas fuertes. Dice ahí que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Fue hasta que subieron a la barca, pero desde el momento en que sostiene a Pedro, y no sabemos cómo habrá sido el llevar a Pedro hacia la barca. Tal vez Pedro, al sentir la mano de Jesús, cobró algo de ánimo y pudo caminar nuevamente, o medio caminar sobre el agua, o tal vez por el pavor y el terror perdió completamente el control o entró tal vez en una crisis donde Jesús tuvo que sostenerlo completamente y llevarlo hacia la barca. Como sea, la mano del Señor es fuerte para soportar a Pedro y llevarlo hacia la barca. Entonces vemos que hasta que subieron a la barca, el viento se detuvo. La tormenta, la dificultad y todos estos estragos, como cualquier otro tiempo, son por momentos, son temporadas. Pero la buena noticia es que Jesús está presente para sostenernos en todo tiempo. Fíjense que estando Jesús con ellos, aún había tormenta. Aún había todos estos estragos del clima y de la naturaleza. Y después de un tiempo, estando Jesús, cesó todo esto. Podemos encontrarnos también en situaciones parecidas. Pero lo importante es que si estamos atravesando situaciones complicadas, que podamos sostenernos de Jesús. Y va a llegar el momento en donde va a pasar. Y vendrá una temporada distinta. Mientras nos mantengamos concentrados en avanzar conforme a la voluntad de Dios, teniendo nuestra mirada en Jesús, podremos encontrar la fuerza y el ánimo necesario para continuar haciendo lo que debemos hacer. Y si en el camino llegamos a hundirnos, no dudemos en pedir socorro a nuestro Señor, quien está dispuesto a extendernos la mano. Debemos reconocer que somos débiles, que somos vulnerables, que decaemos con facilidad. Pero también esto demuestra que la firmeza y fortaleza proviene no de nosotros, sino de Dios. Y es que en realidad solo somos hombres y mujeres débiles, sostenidos por las manos de Jesús. Es solo su gracia, solo su gracia. Tómate de su mano. Sostengámonos de su mano y crucemos hasta el otro lado del lago. Extiende tu corazón, extiende tus manos a Jesús, que Él está pronto para socorrernos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si estamos en este momento experimentando ciertas problemáticas de todo tipo en nuestra vida, en diferentes campos,
áreas, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a Él. En Él podemos encontrar la fuerza necesaria para poder transitar de mejor manera en medio de estos tiempos. Él es nuestro socorro. Si nosotros leemos los salmos de David o los salmos, podemos encontrar esta experiencia en cantos. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas ahí me cobijaré o estaré. El Señor es nuestro socorro. Y si nos encontramos hundiéndonos, ya sea por las crisis o por las situaciones que son reales, o también por nuestra imaginación, que a veces piensa todo tipo de cosas y a veces se llegan a complementar estas dos cosas, los problemas reales, las circunstancias reales, pero también nuestra mente que piensa los peores panoramas. Si estamos en este tipo de situación, podemos decir como Pedro: socórreme, Señor, que me hundo. Y podemos esperar esa mano a tiempo, esa mano fuerte, esa mano amorosa de un Padre para sostenernos y llevarnos hacia nuestro destino. Confiemos en el Señor, sostengámonos de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en medio de cualquier situación complicada podemos contar contigo. Gracias, Señor. Queremos tomar verdaderamente estas palabras y queremos recordarlas, Señor, lo que tú nos dices. Que no tengamos miedo, que tengamos ánimo, porque tú estás aquí en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a acudir a ti con todo nuestro ser y poder encontrar ese pronto auxilio, esa fortaleza, ese ánimo en ti. Y de esa manera poder atravesar cualquier situación complicada en este tiempo. Señor, te ruego por mis hermanos. Te ruego, Señor, por las situaciones que puedan estar experimentando. A veces son nuevas, son desafíos nuevos, experiencias nuevas, no antes vividas. Y en este tiempo es cuando más, Señor, a veces necesitamos aferrarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a no perder nuestro enfoque, a no perder nuestra mirada en ti. Y gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás en nosotros, en medio nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lugar. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermanos, y así como vimos en la palabra del día de hoy, nuestro socorro y nuestra ayuda solamente vienen del Señor. Con la mirada puesta en Él podremos atravesar cualquier circunstancia, por más complicada y difícil que ésta sea. Que en nuestro día a día podamos estar tomados de su mano para así poder enfrentar cualquier circunstancia. Y bueno, hemos terminado por el día de hoy, pero no nos iremos sin antes darle una checada a todos los avisos que tenemos para ustedes, para que se puedan incluir en los diferentes grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana en las diferentes plataformas. Entonces tomen nota para que se puedan incluir en estos grupos. Y bueno, hermanos, hemos terminado, no sin antes decirles que los queremos mucho, los extrañamos muchísimo más y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Buenas noches,
Espero que se encuentren todos bien, que el Señor los siga bendiciendo en su vida y vamos a seguir adelante confiando en Dios. Hola hermanos, espero que se encuentren bien, con mucha salud, en compañía de toda su familia. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Saludos. Ya quiero ir a la iglesia. Los extrañamos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Adiós. Bye.